Bienvenidos a la primera década del nuevo milenio, donde sobresalen una gran cantidad de animes de calidad que se enfocaban en historias más sobrias, mediáticas y así fuesen fácilmente aceptadas por el público japonés, debido a la disminución de la demanda de Occidente, donde las temáticas principales eran el estilo de vida en Japón, aderezados con toques de acción y algo de fantasía, donde preferiblemente la ciencia ficción marcó una pauta importante, en especial por el auge de las novelas ligeras, dejando de un lado los chicos y chicas mágicas para fortalecer una escena más sobria y realista. Antes que nada, vale la pena mencionar estos animes con un potencial enorme que merecen estar en este top. Macross Frontier, por su increíble poderío audiovisual, su impecable calidad para manejar la animación por computadora, mientras la iban indexando a una banda sonora muy potente generando una historia increíblemente espectacular, fanservice de inconmensurable calidad. Monogatari Sagas, por la forma ingeniosa de mezclar el fanservice con una animación de colores y contrastes luminosos, con enfoques y desenfoques en diferentes tipos de plano para desprevenir mientras desplegaban una narrativa impresionante, otro buen ejemplo del fanservice bien ejecutado. Princess Tutu, inverosímil, genial, encantadora, espléndida forma de contar una y muchas historias adyacentes mezcladas en un entorno de fantasía y magia minimizada, haciendo énfasis en el poderío de la historia, los personajes y aquellos que están detrás, adornándola con bandas sonoras sublimes, simplemente una genialidad sutil y entretenida. Kaiba, por ser una serie que pretendía demasiado, terminó ofreciendo aún más de lo que prometía. Quizás puede ser algo difícil de digerir en un comienzo, pero es capaz de desenvolverse de una forma genial apilando conceptos tan geniales que se vieron anteriormente en Galaxy Express, pero proponiendo una forma audiovisual e impactante de contar esta versión de una nueva forma de inmortalidad a través de los recuerdos. Gundam 00. Una vez más la franquicia Gundam intentando hacerse valer después de tantos fracasos en esta década. Esta entrega tiene una gran calidad audiovisual, uno de los más grandes fuertes de esa franquicia heredado desde Z Gundam, que son capaces de robustecer la historia y proporcionar un mayor valor de lo esperado. No siendo más, comencemos con el top. Bokurano. Esta obra mezcla el drama, la ciencia ficción y mechas gigantes, con un agregado interesante en función de todos los personajes que participaban en el desarrollo de la historia, aprovechando cada personaje como un elemento autoconclusivo y un trasfondo en el que indagan en las historias de ellos, generalmente con toques dramáticos, crueles, trágicos e impactantes. En el transcurso de estos eventos se da información proyectando esta obra hacia la ciencia ficción, un elemento muy utilizado en las novelas ligeras, mezclándolas con el realismo utilizando como recurso a los protagonistas. Los 12 reinos, magistralmente logran sacarle provecho a una línea de inserción en un mundo fantástico. La historia es increíblemente coherente y con un ritmo adecuado. Además se divide más adelante y vuelve y confluye de varias tramas en función de personajes muy interesantes, mientras van desarrollando en segundo plano una maravillosa historia y cosmovisión mitológica basada en la mitología china, muy fuertemente tipada, que ayuda a la evolución de los personajes y a la acentuación del resto de la trama, con puntos de vista muy inteligentes, coherentes, volviendo a esta entrega una obra de inmensa riqueza folclórica y argumental. Bacano. Su más grande fuerte es la forma dinámica de mezclar una gran cantidad de personajes y tantas historias posibles en diferentes líneas temporales que convergen en un tiempo y espacio común, desarrollándola en Estados Unidos, agrupando a todos los personajes y protagonistas principales de esta historia, tanto que parecían todos protagonistas y se relevaban en cada cambio de arco de una forma muy dinámica. Y lo mejor de todo fue la corta duración de episodios que no dejó que se diluyera y por el contrario la hizo increíblemente intensa y sustanciosa. Macross Zero. Quizás sea la animación por computadora más impecable y espectacular de la historia del anime, aún más para haber sido lanzada en el año 2002, tanto que incluso hace palidecer a animes actuales, que aún tienen tecnología muy pobre e inferior a esta. Esto es debido a la enorme experiencia del estudio que realizó esta obra y se dedica a este tipo de trabajos. Un escenario espectacular para contar una trama obnubilante y espléndida en todo el sentido de la palabra, en calidad de precuela a esta potente franquicia. Detroit Metal City. Esta es la más grande obra satírica y crítica a la industria audiovisual, en especial a la musical, de forma tan genial y brillante. Se contrapone a su simplista sentido de animación, pero al mismo tiempo ayuda a contar una historia que puede ser inspiradora, ridícula y obscenamente graciosa,
uno de los animes más graciosos e inteligentes de la parodia y comedia que se hayan planteado. Y de forma brillante, para hacerlo más digerible, lo dividen en cortos haciéndola muy adictiva. Los viajes de Kino. Otra maravillosa historia que retoma los conceptos de Galaxy Express y le imprime su propio sello personal. Una audaz travesía a través de los recuerdos y las historias de diferentes desenlaces de la humanidad, sin necesidad de viajar por los confines del espacio. Cada parada era una nueva visión de un grupo de humanos que perdieron el camino, con un ambiente tan onírico y existencial que hace de esta obra por momentos difícil de digerir, pero por otros increíblemente emotiva e intensa. Cross Game. Esta obra es la cúspide de este autor, que fue capaz de tomar lo mejor de Touch y H2, plasmando y equilibrando en esta profunda entrega, haciendo un arreglo de fórmula y como siempre ofreciendo un set de personajes muy armonioso. Como eje principal los sueños y las promesas que han quedado por cumplirse para ofrecer un desenlace en medio de una narrativa espléndida, para una historia impecable, maravillosa, inspiradora, llena de increíbles toques emocionales, convirtiéndose en una joya muy valiosa atemporal de la animación japonesa. Last Exile. Una obra con un gran entorno realista, utilizando un entorno dieselpunk, con tecnologías perdidas con un toque de fantasía y ficción, recayendo sobre grandes personajes y facciones de las cuales era difícil distinguir los bandos, haciendo que los personajes principales tropezaran una y otra vez con estos, mientras intentaban volar lo más alto posible para alcanzar sus sueños, derivando en una historia de una calidad audiovisual y argumental muy consistente. Rashefon. La mejor forma de referirse a este anime es como un derivado de Evangelion. A pesar de que retoma parte de su esencia, es capaz de plantear una historia adyacente que se mantiene con una dinámica muy adictiva e interesante, con un inusual diseño y producción audiovisual de altísima calidad, que por momentos promete demasiado, tanto que pareciese que va a ser o se va a convertir en la producción más grande, pero aún así logra mantenerse interesante a pesar del declive natural al pretender llegar más lejos de lo que podían. Es una obra muy llamativa, interesante al intentar remar en contracorriente. Saikano. Exponiendo el eje de esta década donde se mezclaban las historias increíblemente cotidianas con una intensidad emocional en función de las historias de los personajes que se entremezclaban una y otra vez. Con un toque ridículo de ciencia ficción, por momentos logran crear un halo emocional potente e intenso, propio de esta obra, acompañada con una banda sonora melancólica, estremecedora que robustecía el particular estilo visual, generando un concepto tan increíblemente épico y sustancioso que se salía de control y colateralmente generaba unos bajonazos e incoherencias en la trama de ciencia ficción, pasando de lo trágico a lo estremecedor, dejando un final con un sinsabor de lo cruel e insensato que puede llegar a ser el amor. Kaiju. El planteamiento lo hace una historia redonda, donde son capaces de crear una estructura muy sólida, basado en personajes fuertemente tipados para desplegar una estructura psicológica, donde algunos jugaban el rol de cazadores, mientras otros, desprevenidos en situaciones desesperadas, jugaban un papel de presa, donde de forma magistral abundaban los perfiles psicológicos, mostrando de forma diferente la crudeza de la condición humana, enfocados en un juego macabro, divertido, que era inversamente proporcional al sufrimiento y desesperación de los participantes. Mononoke. Lo primero en sobresalir es el arte teatral kabuki, en una escena audiovisual increíblemente luminosa, llamativa y espléndida, una historia llena de enigmas que puede llegar a ser en un principio difícil de digerir hasta que llega al nudo y eventualmente sus intensos desenlaces, planteando una lógica magistral para una serie de fantasía ahondando en la condición humana y en aquellos imperdonables pecados que regresan como un aberrante ente siniestro, que inconscientemente dejan ver su verdad, razón y su forma como si quisieran abandonar aquella concepción antinatural. Full Metal Alchemist Brotherhood. La saga de Full Metal Alchemist plantea un mundo realista humano donde al mismo tiempo de forma brillante en calidad de eufemismo enmascaran la magia y la fantasía en una estructura robusta hacia la ciencia ficción, rayantes con el steampunk, basados en una pseudociencia irónicamente como la alquimia, mientras van incluyendo una cantidad de personajes, una historia y unos conceptos tan profundos y existenciales que crean una dinámica de crecimiento personal en función de los protagonistas, que hace de la serie uno de los conceptos y quizás una de las franquicias más importantes de esta década, todo esto potencializando su enorme concepto y argumento. Welcome to NHK.
Bienvenidos al mundo de un despreciable otaku. De forma ingeniosa plantean una historia muy adictiva, que intenta atrapar al espectador de una forma muy personal, pero va aún más allá de la historia del reprimido antisocial, que salva a su querida waifu, que al mismo tiempo intenta salvarse, pero de forma brillante expande la panorámica a otros personajes que enriquecen la historia, y al mismo tiempo se vuelven hacia la cultura japonesa mostrando un poco de la realidad y las problemáticas que sufre una sociedad tan estrictamente enfermiza, forzando un concepto muy realista, pero al mismo tiempo robusto y con toques trascendentales. Paranoia Agent. Al parecer, algo en la mente de Satoshi Kon había quedado inconcluso, y por tal razón nace este extraño, onírico e impresionante concepto enfocado una vez más a lo bizarro y enfermo que puede ser la sociedad japonesa. Otros autores ya habían hablado del concepto de las conciencias colectivas, pero esta serie ofrecía una forma genial y magistralmente coherente con un concepto de paranoia colectiva y las consecuencias de cuando esto se sale de control. Muy común en este tipo de obras que rayan con lo difícil de digerir y las connotaciones geniales que también son difíciles de notar y apreciar. Una obra magistral pero disimulada de la genialidad de este autor. Tecnolize. Con esta obra pasamos del realismo al surrealismo con toques de cyberpunk y ciencia ficción oscura. Desde el principio se vuelve impactante en función de su crudeza y mantiene en vilo al espectador a la espera de un desarrollo. Una historia que está cargada de suspenso psicológico en función de un interesante set de personajes que se presentan para mantener la atmósfera y la crudeza de un submundo dominado por élites hedonistas que intentaban traspasar la línea de la evolución a través de la tecnolización. Eso que termina alterando la conciencia humana y creando una ambigüedad en la percepción de la realidad, mezclado con un vacío existencial. Eden of the East. Una vez más regresamos a estas historias realistas y mediáticas, pero en esta ocasión la simplicidad y la sutileza cultural, adornadas con un extraño juego macabro, logran crear una sustanciosa y genial fórmula donde sobresale la tecnología, la cultura y las afectaciones que sufren a través de los impactos económicos subculturales como los otakus y ninis, además de elementos actuales que convierten a esta serie en una obra increíblemente adictiva, a tal nivel que te hace sentir identificado con muchos de los conceptos que se manejan y al mismo tiempo mezclar ideas basadas en las comunicaciones modernas, redes sociales, en función de tecnologías, derivando en un concepto sutil, sublime y muy genial. Mushishi. La fantasía de esta década fue un género prácticamente damnificado, pero esta maravillosa obra es capaz de construir una y muchas historias autoconclusivas en función de la robustez de personajes y al mismo tiempo basarse en una cosmovisión cultural con toques sobrenaturales muy impecable, casi como si un universo de personajes y realidades fantásticas giraran alrededor del protagonista, quien cargaba todo esto a sus espaldas, convirtiéndose en la ficha faltante y detonante para apreciar las increíbles y maravillosas historias de un mundo fantástico y sobrenatural que pocos pueden apreciar. Ghost in the Shell. Esta es la cúspide de la tendencia muy de esta década en crear casos reales con mezcla de diversos tópicos, en ocasiones de forma muy coherente acompañada de una grandiosa animación, bandas sonoras, explorando una de muchas posibilidades alternativas y futuristas de la humanidad, con un enorme valor envolvente que planteaba grandes preguntas existenciales entre diferentes misiones, de lo que era la vida y el concepto de estar vivo, mientras se desarrollaba en un entorno de enormes estructuras y conceptos políticos, sociales, militares, tan robustos que hacen de esta serie una de las estructuras más complejas, tanto en contexto, fondo y forma, proyectado a través de los personajes, favoreciendo el concepto de ciencia ficción ultradura. Gungrave. Quizás sea el anime que más se acercó a la perfección, pero desde el principio comenzó con el pie izquierdo, saltándose ese inusual primer episodio, cambiando de línea temporal hacia la vida de jóvenes de los protagonistas. Crean una narrativa y una seguidilla de historias y eventos tan increíblemente intensos, atrapantes y con valores emocionales muy profundos, acompañados con simbolismos y una espléndida banda sonora, convirtiéndose rápidamente en lo mejor del anime de los últimos tiempos. Pero lamentablemente nada es perfecto, y a media marcha, cuando cambian de línea temporal, la serie sufre unos vaivenes que no le permitieron convertirse en el anime increíblemente legendario para el que ya estaba proyectado. Gurren Lagann. De primera nos vamos a referir a esta obra como el más grande super robot de la historia, que abusaba de una excesiva velocidad para contar la trama de la historia, partiendo de las profundidades de la Tierra hasta los confines del espacio, con impecable e inusual animación que lograba forjar su estilo propio, acompañado de una potente banda sonora y escenas de acción muy intensas en pro de la evolución de los protagonistas, con una vistosidad audiovisual inconmensurable, equilibrado con fanservice y muy de la filosofía de Gainax.
creando como resultados una de las puestas en escena más épicas y apoteósicas de la animación japonesa de todos los tiempos. Code Geass, un anime que goza de las dos caras de la moneda, en principio con una enorme popularidad y con el tiempo se volvió infame debido a esa excesiva popularidad. Este anime es capaz de crear una estructura de eventos que pueden ser analizadas incluso desde el punto de la teoría de los sistemas, con un diseño muy particular de Clamp, una temática mecha muy inusual y conceptos tan profundos como la visión del Mesías, el mártir, el antihéroe, la transistasis de los sistemas al incluir elementos externos del sistema y la forma brillante de cómo capitalizar un final exponiendo cómo hacer que un sistema se equilibre cancelando dicho emergente que lo cambió todo y al mismo tiempo crear un resultado tan emotivo y brillante, incluso dejando una posibilidad a un final abierto a discusiones. Una línea tan bien trabajada que se regodea en fanservice e incluso ecchi para llegar a la mente incluso de los más tontos e incautos y ser adictivo y aclamado por diferentes tipos de público. Death Note, otro anime que la rompe con su excesiva popularidad, como era de esperarse, un efecto colateral de rechazo e infamia, pero al igual que el anterior es capaz de proponer una estructura de sistemas creando un entorno muy realista con un toque sobrenatural, y precisamente este es el detonante del cambio del sistema que genera un emergente, y con esta excusa brillante logran crear un juego de poderes y estrategias de la mano de enormes personajes, manteniendo de forma intrínseca la especulación, la intriga, el suspenso, y como era de esperarse, la única forma de darle un final era sacando este elemento que precisamente revoluciona el sistema. Otra obra magnífica que se volvió infame gracias a la pretensión del pseudoelitismo moderno. Monster. Este anime proyecta perfectamente la evolución de este autor. En los 80 había mostrado una increíble forma de contar historias comunes y corrientes en función de grandes personajes con Yawara, pero en los 90 se vuelve un poco más humano contando historias de vida impecablemente con Master Keaton. Pero en esta década deja ver esa faceta detallista y meticulosa al crear una obra netamente realista desde un principio, nadando en contra de la corriente, plasmando en la narración de esta obra su evolución de pasar de historias muy humanas a crear estructuras de suspenso muy meticulosas, adictivas, estremecedoras e impactantes, creando unas construcciones psicológicas en función de un gran grupo de personajes, quizás el más grande jamás ejecutado, y los personajes se van intercambiando a lo largo de la línea temporal y de la historia, donde cada uno tiene un monstruo en particular a cual perseguir, y más que un rompecabezas parece ser un cubo al que hay que girar tantas veces para llegar a un final impactante, pero lamentablemente las últimas escenas de este final resultan ser abiertas, dejando un aire de especulación, que hace un contraste con su espectacular trabajo de entramados y tramas concurrentes que planteó a lo largo de la serie. FLCL. Quizás en su época haya sido el anime más infravalorado de todos los tiempos, incluso por expertos, otakus y amantes de la animación japonesa. En la actualidad goza de enorme popularidad, es una de las obras que más ha influenciado la animación actual. También ha sido capaz de retomar conceptos desde la animación de los 70 hasta la fecha, casi con una consecución de retazos provenientes del mundo de la animación de todos los tiempos, plasmados en el guión y en la versatilidad de la animación, referenciando sin hacer parodias baratas, imprimiendo un increíble poder audiovisual y bandas sonoras obnubilantes, y al mismo tiempo más inesperado saltaba a escenas costosas de altísima calidad con un resultado impactante y monumental. Por momentos, inclusiones pausadas y oníricas ofuscando tanto la trama que parecía no tener sentido, mezclando dos mundos y dos perspectivas en función de una enorme calidad de protagonistas que ofrecía una obra que rompía con las normas del sentido común y como resultado uno de los más grandes clásicos de la animación a nivel mundial.